Muy buenas tardes a todos y todas. Vamos a empezar el séptimo diálogo. Hace unos meses yo recibí una llamada de Juan José, embarcándome en esta tarea de hablar del carisma. Y voy a ser muy honesta. Yo colgué el teléfono y mi cabeza fue de repente un brainstorming. ¿Pero qué voy a hablar? ¿Qué voy a contar? Lo primero, ¿qué se le pasó a Juan José para llamarme a mí? Después de estar trabajando, profundizando, reflexionando y haciendo un ejercicio de catarsis para poder hacer un espacio de reflexión hoy, pues me siento orgullosa y honrada con que me hayan elegido. Doy las gracias. Y quiero que disfruten ustedes de este momento como yo lo he disfrutado preparándolo. Quiero empezar un poco hablando desde un tono personal. Curiosamente, este diálogo se celebra cuando hace 15 años que empecé a trabajar en la Orden. Llevo 12 años en la dirección, pero son 15 años de aprendizaje y de vivir y emocionarme con el carisma. He tenido la suerte de compartir vivencias, de tener referentes de la propia organización, de los hermanos, de compañeros, de personas que atendemos, que día a día me recuerdan que lo importante están las personas y que el valor humano es lo que nos llevamos dentro. Ayer hablaba el hermano superior general de que el inconformismo llevaba a que fuésemos pesados, ¿no?, a la hora de reivindicar. Mis compañeros del comité de dirección saben que soy muy pesada. Pero es real, o sea, cuando hablamos de carisma, cuando hablamos de qué significa estar en San Juan de Dios, significa el que no tenemos que conformarnos con lo que ya hay, con lo que nos dicen que tenemos que hacer, tenemos que ir a por más. Tenemos que ir a buscar que todas las personas que tenemos en nuestro servicio, de todas las personas que trabajan con nosotros, de todas las personas que en el día a día son protagonistas dentro de las obras de la Orden, todas necesitan que peleemos, todas necesitan que busquemos lo mejor, que busquemos la manera de tener vidas dignas, que valga la pena vivirlas y que facilitemos al que tiene dificultad a que lo pueda tener, que esto sea un alivio real de su sufrimiento vital. Partiendo de esta experiencia, hoy voy a hablar de carisma y lanzo una chispa, ¿no? Esa chispa que a mí se me encendió cuando empecé a formar parte de la Orden Hospitalaria y que pasó a formar parte de mi definición como persona y como profesional. Una chispa que representa ese fuego que tiene que mantenerse vivo, ¿no? Proyectamos hacia el futuro, la Orden hace apuestas por ir hacia adelante, por expandirse, y los que estamos aquí somos el motor de esa expansión, somos el motor de esa chispa y somos la leña que va a avivar el fuego. Y de eso es un poco de lo que me gustaría que hablásemos hoy. Liderar en el espíritu de San Juan de Dios no es para nada una tarea sencilla. No se trata de cuadrar presupuestos, de apagar fuegos todos los días, de responder correos o llamadas a medianoche, que también se hace. Se trata de liderar con alma, de ser inconformista, de querer cambiar el mundo y siempre con el corazón en las manos, es decir, teniendo en cuenta que lo que tenemos y la responsabilidad que tenemos son las personas. Mirando la figura de San Juan de Dios, hoy yo me planteo que sería un líder atípico, ¿no? Él no tenía un MBA, pero fundó hospitales, no usaba KPI, pero transformó vidas, no tenía ni aplicaciones ni inteligencia artificial, pero tenía claro a quién ayudar, no tenía redes sociales, un perfil de LinkedIn, era analógico, usaba la libretita, pero supo convencer con su ejemplo a quienes les cautivó su inconformismo y sus ganas de mejorar lo que había.
no gestionaba recursos. Al final, la principal lección yo creo que era su gestión de las personas, ¿no? De esa lucha por la dignidad, de esa lucha por dar ese sentido, esa acogida, ¿no? Por hacer esa vivencia de la hospitalidad. Y creo que ese es el gran reto que todos tenemos, todos los que estamos aquí hoy, directivos, directivas, hermanos, personas comprometidas del siglo XXI, a plantearnos cómo mantenemos ese fuego sin quemarnos, cómo tomamos decisiones con cabeza, pero que no se queden ahí solamente, cómo lideramos equipos, estructuras, proyectos, sin perder de vista que todo empieza y acaba en la persona. Liderar con el carisma de San Juan de Dios para mí es arriesgado, es un reto, es un desafío y sobre todo porque profundamente es humano. Y desde ahí es donde nosotros tenemos toda la fortaleza. Con este marco sí que quiero un poco explicarles cómo hemos diseñado este diálogo. Tiene que ser un espacio de hospitalidad participativa, donde todos estáis invitados a participar, donde pueden preguntar, lanzar ideas, no hay ni ideas ni respuestas perfectas, o sea, esto es para que nos planteemos cuál es nuestro futuro, no hay PowerPoints, esto es diálogo, esto es reflexión, es desafío, es conexión y es participación. Este rato van a estar los micrófonos activos para que los puedan solicitar cuando quieran aportar algo. Sí les pido que levanten la mano para que los compañeros que están pendientes de esto los puedan localizar y se los pueda acercar. Y bueno, les voy a explicar un poco cómo se va a estructurar. El carisma de San Juan de Dios en clave actual y futura lo he sustentado en 4 pilares claves, ¿no? Estas 4 personas que están aquí, que son excepcionales por su ejemplo, por su manera de hacer las cosas y por su contribución a lo que vamos a hacer hoy, son las que van a liderar cada uno de los pilares. El primero de todos es el legado de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios con visión de futuro, que lo va a representar el hermano Etallo, Jesús Etallo, y él es hermano sacerdote de la Orden, creo que por todos conocido. Es diplomado en enfermería, licenciado en ciencias eclesiásticas, máster en bioética, posgrado en pastoral de la salud, podría decir muchas más cosas. Y aparte de eso, ha tenido una vida dentro de la orden en la que los 12 últimos años, hasta el año 2024, ha sido el superior general. Creo que, me aventuro a decirlo porque yo así lo pienso, ha tenido una labor de trascendencia y ejemplaridad dirigiendo el presente y futuro de la Orden y haciendo de la hospitalidad un baluarte para la sostenibilidad y la perdurabilidad de la misión Juan de Viana. No tengo ninguna duda de que hoy nos llevará a profundizar sobre qué es el carisma de San Juan de Dios, sobre las claves de futuro, las fortalezas y sobre todo los desafíos a los que nos enfrentamos como organización. En segundo lugar, hablaremos de la transmisión de la cultura organizacional y del liderazgo. Para ello, el invitado es Joaquín Aguirre. Él es ingeniero agrónomo, máster en Economía y Dirección de Empresas, máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos y tiene el grado de Psicología con mención en Psicología de la Salud y Psicología del Trabajo. Yo a él lo he conocido en el curso de alta dirección de San Telmo, que muchos de los que están aquí probablemente lo conocen, y he tenido el lujo de escucharle ya en ese momento y de trabajar con él, y es una persona que es muy apasionada de lo que hace, su vocación. Hoy nos va a ilustrar aportando todo ese conocimiento sobre lo que es la cultura organizacional, las claves de su transmisión y un recorrido por los estilos de liderazgo, principalmente aquellos que tienen un corte más humanista. El tercer pilar, de lo que vamos a hablar, es del carisma como propuesta de valor para la gestión. Bueno, Isabel Grimal creo que todos la conocen, es una persona que es genuina, un ejemplo de compromiso y valores, pero aparte es una gran compañera y una gran profesional por la que siento una alta admiración.
De profesión y vocación es enfermera y durante años ha estado vinculada a puestos de gestión. Actualmente es la adjunta de la gerencia del Parc Sanitari y directora del Departamento de Gestión Carismática de San Juan de Dios, España. En este diálogo yo estoy segura de que nos va a conducir a conocer esa vinculación que tiene todo su trabajo, toda la gestión carismática, con lo que supone llevar un liderazgo en esta orden. Nos hablará de la orden en sí como una propuesta de valor en la sociedad que tenemos, que cada vez es más cambiante, y sobre el futuro y los retos que tiene la orden y el papel de los directivos. Y el cuarto pilar, vamos a hablar de, como ya les dije, de todo empieza y acaba en la persona, y no puedo dejar de hablar dentro de un diálogo sobre el carisma de la persona. Y en este caso, la persona es la clave para esa transmisión del carisma. El invitado es Agustín Hillera. Es una persona en la que se reúnen cualidades difíciles de encontrar, un profundo interés por aprender y formarse continuamente y sin descanso, y unos valores de servicio y compromiso con las personas, que es un ejemplo para otros profesionales. De profesión inicial fue electricista en una fábrica donde encontró una gran motivación por el mundo de la educación y optó por formarse e iniciarse profesionalmente en esa línea. Es diplomado en Magisterio, en Logopedia, licenciado en Pedagogía, dispone del máster de consultoría de FEAPS y forma parte de la red de consultoría de plena inclusión. Su actividad profesional la ha desarrollado principalmente vinculada a la Asociación de Familiares con Autismo de Gautena. Además, es formadora habitual con otras organizaciones como la Federación de Autismo en España, Plena Inclusión o AETAPI. Actualmente ejerce una jubilación, y lo pongo entre comillas porque es una jubilación muy activa. O sea, sí, muy activa. Desarrollando proyectos vinculados a la planificación centrada en la persona y cómo los modelos de gestión pueden orientarse hacia ese tipo de metodología. Sin duda, que yo lo conozco bastante, nos va a hacer pensar sobre esto y bueno, creo que queda abierto este espacio de reflexión. Si les parece, pues vamos a empezar. Y bueno, pues Jesús, vamos a empezar contigo. Vamos allá. Bueno, a mí me gustaría que empezáramos hablando de qué es el carisma en la Orden de San Juan de Dios. ¿Qué es el carisma? Casi nada, ¿no? Muy bien, muy bien. Ya me lo había dicho antes, así que lo he podido pensar un poco. No descubra que estaba preparado. No, un poco antes nada más. Sí. Bueno, primero de todo, muchas gracias, María, por acordarte y por invitarme a participar y, como siempre, pues también a reflexionar sobre estos temas, ¿no? El carisma se puede decir de muchas maneras, pero tú, por ejemplo, eres un ejemplo del carisma. Bueno. En este caso, eres una persona carismática, ¿no? Y muchos de vosotros. Voy a leerlo así, ¿no? Porque hoy día la palabra carisma se dice mucho, con diferentes acepciones, ¿no? Es una persona carismática, es una persona que tiene cualidades, que tiene capacidad de liderazgo, es que es una persona carismática para llevarse. Dentro de un equipo, el jefe es el carismático, ¿no? Desde el punto de vista nuestro, yo la defino así, ¿no? En realidad el carisma es un don, ¿eh? Es un regalo. Te voy a decir por qué. En el sentido nuestro es un regalo, es un don de Dios que nos regala, yo me atrevo a decir, personal e institucionalmente, y que incluye, es decir, cuando recibimos este don, esto no es una cosa teórica, recibimos también las herramientas para poder llevarlo adelante. Es decir, en este caso concreto nuestro, recibimos la sensibilidad, las cualidades, las disposiciones para llevar adelante la misión de la hospitalidad, puesto que el carisma es el carisma de la hospitalidad, ya decimos, ¿no?
Por tanto, poniendo en marcha proyectos para atender a los pobres, enfermos y necesitados de acuerdo a las realidades que nos tocan vivir en cada uno de los lugares, ¿no? Por tanto, es un regalo, es un don de Dios que recibimos personal e institucionalmente, repito, para llevar adelante, para ponerlo al servicio común, para ponerlo para el bien común, en este caso de las personas vulnerables y necesitadas, y por tanto para realizar una misión. Y es un don que recibimos hermanos y colaboradores. Y esto no me lo invento yo, ¿de acuerdo? Os releo, o os leo, porque es la primera vez ahora vosotros, las declaraciones del capítulo general de hace 4 días, que quiere decir lo que la orden dice en este momento, no lo que unos que se han puesto allí a reflexionar, no. La orden se manifiesta a través de sus capítulos, que es el órgano más importante. Y la orden dice, los hermanos y colaboradores, incluye voluntarios, que formamos la familia de San Juan de Dios, damos gracias a Dios por el carisma de la hospitalidad que hemos recibido, hermanos y colaboradores. Y este don que compartimos somos llamados a transmitirlo. Bien, pues este don de la hospitalidad, y concluyo con mi... Quiero decir también, y lo dicen las declaraciones del capítulo, yo hablo mucho de las declaraciones porque es lo que dice la orden hoy, hasta hoy, es lo más actual. Dice que somos llamados a mostrar con hechos la belleza y la necesidad de nuestro carisma en el mundo. Llevamos hablando hoy y ayer de muchas necesidades, de muchos proyectos. Y es que realmente la misión que tenemos, el carisma y la misión que tenemos, que es la hospitalidad, es fundamental en nuestro mundo de hoy. Es fundamental. Y, vamos, es actualísima, ¿de acuerdo? Porque es bonita, es bella. Y es bella porque cura, cuida y acoge, ¿de acuerdo? Este es el legado. Me dijo hablar del legado. Esto se nos dice ya a los más mayores, ¿sabes lo del legado? Este es el legado que hemos recibido de San Juan de Dios y este es el legado, esta otra dimensión importante, que es una responsabilidad nuestra, es el legado que nosotros hemos de dejar a los demás también. No lo olvidemos. El legado de la hospitalidad, el legado del carisma de la hospitalidad. Jesús, cuando se maneja, cuando hablamos de este legado, tenemos que hablar de la actualización de ese legado con los tiempos que corren, ¿no? Vivimos en una realidad cambiante en la que las necesidades pues, cada día son diferentes, nuevas y algunas que ya las conocemos, ¿no? Y eso a veces va generando unas tensiones, ¿no? Entonces, ¿cómo se maneja esa tensión entre la fidelidad al carisma y toda esta necesidad de innovación y de adaptación a estos tiempos? Bueno, yo creo que la tensión existe en la vida en todo, ¿no? Pero no es contradicción. Eso es lo que es importante, ¿no? La fidelidad al carisma es lo que ayer nos decía el hermano general, ¿no? La creatividad. El carisma tiene que implantarse, tiene que inculturizarse o inculturarse en cada lugar. Por eso el carisma y la misión de la hospitalidad tiene diferentes versiones o tiene diferentes respuestas, porque en cada lugar es distinto las necesidades. Y en ese sentido necesita inculturarse, necesita dar respuesta, y por eso necesita ser creativo. ¿No? En este sentido me atrevería simplemente a decir que el carisma se va implantando poco a poco y se va renovando, ¿no?
El carisma, por eso, es siempre actual. Y digo 2 pequeños ejemplos, nada más, ¿no? Por ejemplo, en lo que es la organización. La organización, ¿no? Lo decíamos también ayer, creo que incluso me parece que el director lo señalaba, ¿no? El carisma y la misión de la orden necesita diferentes formas de organizarse en base a la realidad que vivimos, en base a lo más grandes o más pequeños que somos, ¿no? Pero tiene una cosa muy importante de base, la hospitalidad, que significa acogida. La hospitalidad implica siempre escucha, implica siempre participación, implica siempre estilos participativos. La gobernanza no puede ser, yo diría más, es contradictoria. La gobernanza es contradictoria, la gobernanza, como diría yo, jerárquica o a base de aquí digo yo y los demás obedecen, tipo rebaño, si me permitís, es contradictoria con la hospitalidad y con la tradición de la orden. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la fidelidad implica contar con todos. La fidelidad implica escuchar a todos. La fidelidad implica hacer el proyecto con todos. Porque si no, los dejamos fuera. Y por tanto, perdemos las energías para poder llevar adelante la creatividad. Y diría también, por ejemplo, el segundo ejemplo que he dicho, ¿no? Las necesidades van cambiando. Estos días hemos hecho varias mesas redondas también, ¿no? Que si lo social, que si lo sanitario. Pero es muy importante tener esto en cuenta. La hospitalidad es y requiere abrirse a atender a las necesidades. Y las necesidades son las necesidades, las que hay, no las que queremos nosotros que haya. Y la hospitalidad no se expresa exclusivamente de una manera. Y aquí tenemos que estar siempre en una tensión, aquí sí, para que no mantengamos estructuras desde la mera supervivencia, sino desde la necesidad de respuesta. Y, por ejemplo, en estos años, hasta ahora, quiero decir los últimos años, o desde hace muchos años, nosotros no somos orden hospitalaria porque nos dedicamos solo a hospitales. Nosotros somos orden hospitalaria porque nos dedicamos a la hospitalidad. Y, por lo tanto, los hospitales no son la única manera de llevar adelante nuestra misión y nuestro carisma. Y no tenemos que empeñarnos en querer mantener estructuras únicamente por cuestión de supervivencia, porque las necesidades están y existen siempre. Y donde está la hospitalidad, donde haya un hermano, un colaborador que tenga el carisma de la hospitalidad, habrá una misión que cumplir de la hospitalidad, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué desafíos cree que tiene la orden para un poco afrontar toda esta situación? ¿Cómo vemos el futuro? ¿Qué desafíos tenemos? ¿Qué cosas tendríamos en las que poner el foco, ¿no? Pues ya ves, un montón. Bueno, dicho así un poco rápido, ¿no? Yo creo que a nivel interno yo marcaría como desafíos la transmisión del carisma. De hecho, el capítulo general fue el primer tema que propuso. Es decir, nosotros el gran desafío que tenemos es que las raíces de nuestra misión se mantengan vivas y regadas con agua, no secas. Por tanto, la transmisión del carisma a los colaboradores, a los hermanos, es importante. Yo a veces oigo, y cada vez menos, gracias a Dios, no, esto del carisma y no sé qué, esto los hermanos, ya lo transmitirán los hermanos. Pues no. Si esperáis que lo transmitamos solo los hermanos, vamos a durar 3 telediarios. Ustedes, además ustedes que son todos directivos y directivas, pero
todos los demás, contra más haya mejor, somos los responsables de transmitir lo leído antes. Recibimos el carisma, el don, y nos comprometemos a transmitir. Por tanto, este es un tema fundamental, ¿no? Creo que es muy importante el tema de la organización, la gobernanza y el estilo de cómo se gobierna. Ya lo he dicho antes, en este momento me parece a nivel interno un tema muy importante. ¿Por qué razón? Miren ustedes, cuando somos tantos, pero aunque fuésemos 3, un elemento muy importante se llama confianza. Confianza. Yo no puedo tener un directivo al que no le dé confianza. Luego lo evaluaré, luego diré, mira, pues me has fallado, a la segunda no puedo contar contigo porque te estoy entregando mucha responsabilidad y no me la resuelves. Pero hasta que se demuestre eso, yo le tengo que dar confianza. No puedo, porque si no, anulamos a las personas. Anulamos a las personas. Esto tiene que quedar muy claro. Para mí es un desafío y lo pongo como desafío interno porque, a ver, nosotros llevamos poco tiempo como provincia única, somos muchos y estamos ahí caminando y ahí hay que seguir dando pasos, ¿no? Por tanto, y esto va en la línea con una organización más, vamos, como lo decimos aquí, ¿no? Participativo y no tanto jerárquico. Por ejemplo, ¿no? A nivel externo, pues tenemos el desafío de la inculturación, que he dicho, es decir, ¿dónde vamos? ¿Qué necesidades hay aquí y qué respuestas tenemos que dar? No, aquí vengo y digo yo lo que voy a hacer. Fijaos, si vamos a la historia, los de los legados, siempre ha sido así. ¿Qué hizo Juan de Dios? Ver las necesidades que había. ¿Qué hizo Benito Menni cuando vino a España? ¿Qué hizo? Vio las necesidades que había. No se inventó él lo que quería hacer. Él no vino con un proyecto, aquí vengo yo. Y el mismo Menni, y luego la orden a lo largo de la historia, ¿cuántas cosas ha dejado, ha cambiado, ha puesto porque esto ya no responde? O aquí hay nuevas necesidades. Inculturar el carisma es responder a las necesidades. Y eso es fidelidad también. Por tanto, para mí esta es una necesidad muy importante, o sea, un desafío fundamental, ¿no? Fundamental, aparte de otros ya que irían en la línea también de cómo hacerlos, que se han dicho esta mañana, abierto, en sinergia con otras instituciones, porque yo creo que solos hoy no se puede ni salir de casa. Es decir, hoy la orden tenemos que abrirnos a colaborar en muchos proyectos con todos. Recuerdo lo que nos decía el Papa Francisco a la orden en el capítulo del 2019. Hagan ustedes una caravana de solidaridad, júntense con los que se dedican a hacer el bien. Y luego hay muchos más, pero si no, no terminamos. Hay uno a nivel interno y externo, que sí que quiero decirlo, que es lo que yo llamo coherencia con su relato. Coherencia con su relato. Me parece de especial relevancia este desafío. ¿Cómo nos mostramos? Como orden en España, ¿cómo nos mostramos? ¿Cómo nos presentamos identitariamente? ¿Cómo presentamos nuestra misión, nuestro proyecto? Creo que tenemos en nuestras manos una misión muy potente y un carisma muy potente, que es la hospitalidad. Pero a la hora de aterrizarla, quizás hay que desarrollarla más, ¿no? ¿A quién queremos dirigirnos? ¿A quién? ¿Cuáles son las condiciones que ponemos? ¿Qué significa hoy en España ser una entidad sin ánimo de lucro? ¿Con quién queremos concertar? ¿Públicos? ¿Privados? ¿Con qué porcentajes? Porque lo público y lo privado todos estamos de acuerdo que puede ser todos. Ahora, ¿con qué porcentajes? Interrogación. Porque lo que no podemos hacer, en mi opinión,
creo yo, es decir una cosa en un sitio y otra en otro. O hacer una cosa en un sitio y otra en otro. Porque eso implica presentarnos de formas diferentes. Incluso alguno puede ser que nos confunda con instituciones diferentes. Y yo creo que esto para mí es un desafío relevante, y lo digo un poquito así porque creo que en este momento también necesitamos acoger este desafío, reflexionarlo y dar la respuesta adecuada y como corresponda. Muchas gracias. Bueno, al final estamos hablando de que tenemos una misión importante para transmitir toda esta identidad, ¿no? Joaquín, nos vas a hablar de la transmisión de la cultura organizacional, del liderazgo. Y me gustaría un poco que, desde la perspectiva de la Escuela de Negocios, pues nos hablases un poco de la cultura organizacional, ¿no? De cuáles son las claves para la transmisión, qué importancia tienen para la sostenibilidad, para la estabilidad, el futuro, ¿no? El fortalecimiento de la organización. María, quería también darte las gracias por la invitación a ti y de forma más amplia también a toda la orden y a la organización del Dialoga, porque para mí ha sido una oportunidad estupenda de estar aquí. He estado escuchando algunos de los diálogos del día de hoy y me han parecido interesantísimos. Y desde luego es una oportunidad de aprender de personas y de organizaciones que tienen una historia y una trayectoria que es digno de conocer y de transmitir, como decíamos. Hombre, yo entiendo que mi perspectiva desde una escuela de negocios es un poquito de un outsider, ¿no? De alguien que viene un poco con una aproximación un tanto más formalista de lo que son los negocios, ¿no? No nos olvidemos de que estamos hablando de empresas, pero en sentido más amplio de organizaciones de todo tipo. Y en este sentido pasa con la cultura lo mismo que hablábamos con el carisma, que es una de esas palabras que tienen muchos significados distintos, muchas interpretaciones distintas y muchos enfoques diferentes. A mí que me gusta simplificar para tratar de entender las cosas, cuando hablamos de cultura me gusta pensar que es cómo hacemos las cosas en un grupo o en una organización concreta. ¿Cómo lo hacemos nosotros, que es distinto a cómo lo hacen otros? Sin más. Si me acojo un poquito a una definición un poco más académica de uno de los expertos en el ámbito de la cultura organizacional, del profesor Edgar Schein, él hace referencia a dos tipos de cuestiones que para él son claves al hablar de cultura. Una es que responde a una visión compartida de cómo es el mundo, de cómo funciona el mundo. Y si no existiera esa visión compartida, no existiría una cultura como tal. Pero también que responde a un proceso de toma de decisiones para resolver problemas. Es decir, una cultura es propia de un grupo, de una organización que tiene una visión común y que además ha experimentado a lo largo del tiempo unas determinadas formas de resolver problemas que han funcionado. Y cuando van funcionando, se van incorporando a la propia esencia de la organización como casi un mecanismo automático de resolver problemas. Esto en unos años se puso muy de moda en el ámbito de las empresas y de los negocios, hablar o distinguir entre lo que era la visión, la misión y los valores. Y de alguna manera tratar de discutir el qué hacemos, cómo lo hacemos, y tal vez en los últimos años se le está dando más peso al para qué lo hacemos. Y hay autores que están tratando de incorporar o de integrar estas tres cuestiones, el qué, cómo y para qué, dentro de los conceptos de la cultura de las organizaciones. Dentro de ese cómo hacemos, tiene mucha importancia no solo lo que decimos en un papel, sino cómo lo hacemos en la práctica, cómo funcionan los procesos, cómo funcionan las prioridades. Y esto tiene también una consecuencia, y es que este es un concepto dinámico que cambia con el tiempo. Porque muchas veces el cómo hacemos las cosas para resolver problemas, pues funciona hasta que deja de funcionar.
Y puede dejar de funcionar pues, porque han cambiado el contexto, el entorno, las personas con las cuales trabajamos, y ese cambio del contexto, del entorno, nos tiene que obligar a nosotros a cambiar nuestra cultura. Esto se puede producir de una manera un poco traumática, ante una crisis, ante un problema, ante una pérdida de razón de ser de una organización, pero también puede ser un proceso evolutivo, más lento de adaptación, muchas veces gestionado y dirigido por las propias personas de la organización. Y por último, en mi opinión, no menos, este tipo de capacidad de adaptación y de evolucionar en la cultura es una de las características que comentábamos en una conversación hace unos días. Puede, no digo garantizar, pero sí ayudar a la sostenibilidad, a la perdurabilidad de las organizaciones. Porque si una organización no es capaz de adaptarse a los cambios que se producen en su entorno sin perder probablemente las raíces de para qué están, pues se podría quedar por el camino. Cuando estamos hablando de la cultura, ¿no? Y de esa vivencia que tiene que tener la propia organización, esa evolución dentro de la cultura, a ver, hay que hablar de liderazgo, ¿no? Y a mí me gustaría un poco, que hemos hablado ya en varias ocasiones sobre qué podemos aportar como estilo de liderazgo en esta reflexión de hoy. Sí me gustaría un poco que nos hicieses un análisis de los estilos, un recorrido, ¿no? De los estilos de liderazgo, sobre todo que tienen ese corte más humanista, ¿no? Se centran más en el para qué, sí, en el para qué, ¿no? Pues mira, María, es curioso que estudiando un poquito cuál ha sido la evolución, porque el ámbito del liderazgo es uno de los ámbitos, una de las preguntas o uno de los temas de nuevo objeto de discusión y de estudio desde hace miles de años, no es una cosa nueva. Siempre se ha estado hablando de quiénes son los o las líderes y qué características tienen y cómo se puede identificar esas cualidades para conseguir pues, transmitirlas o estimularlas o desarrollarlas. En este estudio del liderazgo yo creo que hay como tres grandes épocas y que además son recientes, digamos, ¿no? Una es la visión clásica del liderazgo, y aquí de nuevo hablo de la polisemia y de la confusión entre las palabras, porque se ha dado en llamar liderazgo carismático a aquel que está muy basado en el carisma específico de los líderes. Entonces, se ha intentado identificar qué rasgos de personalidad eran los que hacían distintos a unas personas que daban esa capacidad de liderazgo. Y se ha centrado el estudio pues, en aspectos como la capacidad de influencia, la extraversión, la capacidad de persuasión, la capacidad de tener una visión de un largo plazo. Pero en algún momento hay estudios que han puesto de manifiesto que esa visión es incompleta, que no es suficiente y que se queda en una visión muy personalista de la persona que tiene el papel de líder. Entonces, en los años 80, 90 hubo un movimiento bastante importante, sobre todo en Estados Unidos, y luego se extendió hacia todo el mundo, a empezar a pensar en el liderazgo como una relación entre personas y incluso en una relación que dejaba de ser jerárquica para ser una relación más entre iguales y cómo tanto el líder como los seguidores, en el cual no existiría la figura del líder, se influyen mutuamente. Entonces, en este sentido, se empezó a hablar del liderazgo transformacional, que era algo que ya hablaba de cómo el líder es alguien preocupado por la transformación de las personas. Y en los años 80, 90, 2000 fue un poco el boom del desarrollo de ese modelo. El problema que tuvo ese enfoque es que muchas personas que se habían formado, que habían desarrollado ese modelo, en época como las grandes crisis financieras, económicas que tuvimos en los años 2000, 2008, etc., demostraron que a pesar de conocer muy bien la teoría, la aplicaban de una manera un tanto egoísta. Y se generó una ruptura de confianza, de funcionamiento. Y cuando los académicos empezaron a darle vueltas un poco a este modelo, al final un poco su conclusión es que esa aproximación se había olvidado de un elemento fundamental del liderazgo, y es los conceptos
éticos, relacionales de las personas, y en ese mundo estamos ahora. Estamos en un mundo en el que en los últimos 15, 20 años se están desarrollando, discutiendo distintos modelos de liderazgo que tratan de apoyarse en esos rasgos de personalidad de liderazgo carismático, en esas aproximaciones de lo que se conocía como liderazgo transformacional, pero añadiendo aspectos pues, como la humildad, el servicio a los demás, la capacidad de perseverar y de desarrollar personas. Y ahí podemos tener modelos como el liderazgo humilde, el liderazgo auténtico, el liderazgo de servicio, el liderazgo trascendente, que tienen cada uno de ellos matices, pero que comparten un poco ese enfoque. Muchas gracias. Isabel, bueno, tú vas a llevarnos a reflexionar sobre el carisma como propuesta de valor para la gestión en una organización. Y sí que creo que es importante que empecemos con la definición de gestión carismática, que a todos nos suena, pero sí que me gustaría profundizar un poquito en ese aspecto, ¿no? Y en la diferencia que tiene una gestión carismática con respecto a otros modelos de gestión. Lo primero, María, agradecer el que yo pueda estar aquí y también agradecer a la Orden. Yo diría, no me gusta la palabra diferencia. ¿Por qué no me gusta la palabra diferencia? Yo creo que lo más importante al hablar de gestión carismática, y yo quiero clarificar que el nombre va muy ligado a lo que Jesús ha hablado de gestión ligada a la hospitalidad, o el carisma de San Juan de Dios, cómo se aplica en la gestión empresarial, porque no dejamos de ser una organización. Me gustaría que habláramos de lo que nos identifica. Lo que nos identifica es hacer una gestión. Nosotros, de entrada, cuando buscamos gestión carismática dentro de toda la documentación que tiene la Orden, pues la verdad es que hay una variabilidad de definiciones clarísimas. Yo me quedaría con dos. Para mí, gestión carismática, yo diría gestión por valores, ética de la organización, cosa que nos ha costado mucho definirla. Yo diría que es hacer el bien, y el bien bien hecho. Y como somos una empresa, pues la gestión carismática no deja de ser una gestión como cualquier otra organización que tiene el objetivo de llegar a cubrir las necesidades de las personas de una manera excelente, pero eso no nos identificaría. Pero yo añadiría lo que son realmente los principios y los valores de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios. Lo digo porque nuestra gestión está basada en una filosofía institucional, porque es lo que realmente nos diferencia, y sus características son realmente cómo los aplicamos. La gestión carismática yo creo que es el ADN de la organización y que atraviesa todo lo que es lo más importante de la organización. Quiero decir que abarca lo que es el modelo de atención, cómo cubrimos y cómo atendemos a las personas, a las familias, en cuanto al respeto, en cuanto no solamente al respeto como palabra global, sino los derechos humanos, cómo atendemos teniendo en cuenta, aunque esté muy de moda, que tenía que ser desde siempre, el hecho desde la visión de la propia persona atendida. Luego también, no solamente en el modelo, que tiene que ser, como digo, es un modelo de atención integral, donde realmente este modelo integra lo que es la parte de la espiritualidad como algo diferencial, abarca también el tema de la reflexión ética, abarca todo lo que es la solidaridad, y eso es una parte, pero no nos olvidemos que aparte de las personas que atendemos, también tenemos colaboradores, los cuales, como ha dicho Jesús, somos y tenemos que transmitir el carisma. Lo digo porque las políticas que utilicemos en cuanto a cómo gestionamos a las personas, a los colaboradores, pues eso marca la diferencia. Quiero decir que aquí entra el hecho de la formación institucional, aquí entra también todo el tema de la reflexión ética, aquí entran las políticas de cuidar a los profesionales, hoy que hablamos tanto del bienestar emocional. Yo creo que tiene que ser
un elemento clave de la gestión carismática. Aquí estamos todos los equipos directivos de la provincia de España y yo creo que tiene que haber un compromiso en esto. Siempre he creído que no podemos obligar o hacer cómo cuidar si nosotros no cuidamos a los que cuidan, y eso es un elemento clave. Pero también no seamos endogámicos, lo digo porque no estamos solos, y estamos con un entorno cada vez más cambiante, una sociedad que yo no sé, con unos valores diferentes, yo no diría una sociedad sin valores, sino con unos valores diferentes, y que creo que tenemos que saber cómo impacta todo lo que es nuestro trabajo dentro de esta sociedad y entorno. Y trabajar conjuntamente, lo digo porque ha habido una mesa que no he podido ver de alianzas estratégicas. Yo alineo a todo el mundo a realmente aquí estamos, y eso depende de nosotros, no me digáis que no depende de nadie, el hecho de trabajar conjuntamente. El potencial todos juntos vamos a lograr grandes cosas, y yo alineo y pido el que realmente nos dejemos de mirar el ombligo, soy muy crítica, y que trabajemos conjuntamente para la mejora. El sumar nos hace más fuertes y realmente nos hace que cubramos muchas más necesidades. Y no solamente esto, la sociedad y el entorno, el capítulo general hace un apartado también, ya no hablaré de gobernanza ni de cultura porque han hablado ellos, pero sí que hablaré de los temas de sostenibilidad. Yo hablaré de sostenibilidad medioambiental, sostenibilidad económica, y eso no significa el que sea lo prioritario, pero tenemos que tener en cuenta que sí que es un elemento para poder seguir desarrollando todo lo que es la propia misión y esta gestión carismática en la provincia de España. Y hablaría también de la sostenibilidad social. Lo digo porque esto tiene que ser una preocupación y realmente sin ella yo creo que no haremos una buena gestión carismática. Yo me quedaría con la definición claramente de una gestión al estilo de San Juan de Dios, una gestión en la que la hospitalidad y el carisma se transforman en nuestro día a día y se transmite de arriba a abajo y de abajo a arriba. María. Bueno, en ese sentido, Isabel, sí que me gustaría que hablásemos, porque creo que es algo preocupante, es algo que lo tenemos ahí, ¿no? Los desafíos que enfrentan el intentar mantener este tipo de gestión en este entorno, ¿no? De profundizar un poco más en este tema. Aunque has explicado ya algo, pero sí profundizar un poco más en concretar claves para afrontar esos desafíos. Bueno, esta mañana María se ha hablado, me acuerdo en la mesa que había de continuidad, que de verdad que la felicito porque todas han estado muy bien, pero como voy a hablar de continuidad y los retos, hablaré y mencionaré todos los retos que Marina Yeli mencionaba, y es real, es que estamos en una sociedad totalmente que lo que pasa hoy no pasa mañana, y es todo un ciclo cambiante, pero que siempre hablamos de lo mismo, pero que soluciones creo que no hay voluntad política, porque hablamos mucho de envejecimiento, pero es que el envejecimiento no es de ahora, llevamos tiempo hablando del envejecimiento poblacional y haremos algo cuando yo creo que ya será tarde. El tema de las migraciones también se ha hablado, el tema de cómo intervendrá la inteligencia artificial, hablemos también del reto de la innovación, de la investigación. Y una cosa que creo que Jesús ha hablado y que yo remarco sobre todo es el tema del liderazgo autocrático. Yo estoy con él en que el estilo de San Juan de Dios, de liderazgo, es un liderazgo totalmente, aunque os parezca mentira, voy a decir una palabra que estoy convencida, un liderazgo compasivo. Quiero decir, un liderazgo que realmente te remueva cada día que vas a trabajar como gestor y te haga tomar iniciativas de cómo mejorar las necesidades que tengo que atender y cómo soy capaz de transmitirlo. Aquí estamos todos los comités de dirección, y estos grandes retos que yo estoy hablando, desde luego, si ellos no están convencidos no llegaremos. Lo digo porque ponemos en peligro, con esta sociedad tan cambiante y tantos retos como tenemos, pues ponemos en peligro muchas cosas como es nuestro modelo de atención integral, cómo de entrada nuestra gestión se tiene que seguir basando en valores. Y cuando digo esto, el papel lo aguanta todo. Yo soy muy de decir también que el papel lo aguanta todo.
Quiero decir, una gestión basada en valores que sea palpable, hacer tangible lo que es intangible. Luego, realmente, lo he dicho antes, pero también lograr que sea hacer una gobernabilidad, que sea lo suficientemente eficiente con las políticas que tenemos, los convenios con la Administración. La verdad que estamos en un tema bastante complicado. Lo digo porque en ello nos jugamos. San Juan de Dios siempre ha sido visto como una organización muy seria, muy fiable. Jesús ha hablado de confianza, que por cierto, si vamos juntos lo haremos mejor. Y esta confianza será mucho más visible si vamos a una administración no desde una parcela, sino vamos todos juntos. Corre muchísimos riesgos. Luego también es cierto que nos debemos y somos por y para las personas, con las personas. Con lo cual nosotros tenemos que ser capaces de modernizar todas las estructuras, de mejorar este confort. Con los tiempos que vienen es complicado, pero sí que es verdad que lo más principal para mí es que tenemos que seguir transmitiendo con las nuevas generaciones, cosa que no se ha dicho. Las nuevas generaciones son distintas, tienen unas necesidades distintas y no son ellos los que se tienen que adaptar a nosotros. Lo digo porque muchas veces hablamos, tenemos conversaciones, no. Nosotros nos tenemos que adaptar a estas realidades nuevas y tenemos que ser capaces de ver lo que necesitan, mejorando la participación. Estamos hablando de una hospitalidad participativa y tienen que realmente participar de cómo quieren de entrada o cómo nos van a ayudar a transmitir lo que es nuestro ADN. Estoy hablando del tema de la ética, la solidaridad, la espiritualidad. Y únicamente decir que, recalcaría únicamente que pone en riesgo nuestro modelo de gestión carismática, que recordará que está en nuestro manual de funcionamiento de la provincia de España y que pone claro para mí 3 elementos, 3 palabras que en el papel, si no las analizas, pero como son la transparencia, la gestión basada en valores, la coherencia y sobre todo la persona siempre en el centro con ella participando, luego él nos explicará la atención central a la persona, participando de forma muy activa en su toma de decisiones. Es su salud, es cómo quiere que la cuidemos y eso es importante tenerlo muy en cuenta. Con lo cual, creo que tenemos mucho riesgo y tenemos que tener un compromiso de todos los comités de dirección para llevarlo a cabo y realmente una institución que lleva 500 años que perdure durante muchos más. María. Sí. Muchas gracias, Isabel. Bueno, tomando el relevo y vamos a hablar de la persona, Agustín, sí me gustaría que un poco nos ilustraras con qué es el modelo centrado en la persona, como el motor, el alma de una organización, o sea, cómo ponemos en el centro a la persona, aunque todos lo conocemos, todos lo escribimos en muchos papeles, pero la realidad es que la puesta en práctica de que la persona sea el motor que mueve una organización no es tan fácil. Entonces, sí me gustaría que nos ilustrara un poco. ya la pregunta es difícil. Sí. Bueno, pues en primer lugar, qué menos que agradeceros el participar y sobre todo el aprender y el compartir con vosotros estos tiempos. Y toda esta reflexión que yo creo que está muy ligada a algo que esta mañana hablaba, que eran los valores humanistas, ¿no? Y yo creo que eso es un elemento clave a la hora de entender pues, nuestro compromiso con las personas, ¿no? Cuando hablamos un poco del modelo de gestión centrada en las personas, sí que me gustaría hacer un poco una referencia al pasado, ¿no? Yo creo que venimos de hace muchos años de modelos más orientados a los servicios, orientados a la práctica asistencial, y ahí de alguna forma hemos tenido una historia de la cual hemos aprendido a veces pues que las personas a las cuales atendemos, asistimos, pues que parece que lo que prevalece es la dificultad que tiene ese modelo médico, ese modelo asistencial, y que de alguna forma pues como que había una cierta mirada, digamos, fija, una foto fija en el diagnóstico de las personas. Sigue existiendo las personas con esos diagnósticos, pero quizás lo que en los últimos tiempos ha cambiado es nuestra mirada con relación a las personas. Cómo entendemos
el compromiso que tenemos con las personas. Y esto ha sido, yo diría que como tres periodos o tres paradigmas, ¿no? Ese paradigma asistencial, posiblemente hace 40, 50 años, en el cual estaba muy centrado en darles a las personas aquellas atenciones que requerían para que las personas estarían bien, estarían contentas, estarían satisfechas, se sentirían seguros, sanos. Posteriormente ha habido otra forma de entender esta idea, ¿no? Digamos que sería el paradigma funcional o el paradigma del desarrollo de habilidades, ¿no? Había un señor de nombre impronunciable que se llama Wolfsberger, un ruso, él emigrado a Estados Unidos, donde decía, bueno, pues si estas personas, además de tener unas dificultades, pueden aprender, enseñémoslas para que estas personas se puedan desenvolver de la mejor manera posible en lo que es la comunidad, ¿no? Esa idea que está muy ligada a lo que era pues, el modelo de integración, tenía algunas limitaciones. Por ejemplo, ¿qué hacemos con las personas que tienen dificultades para aprender? Van a estar toda la vida abriendo cremalleras, haciendo puzzles de 10 piezas, etcétera, etcétera. O de alguna forma esas personas que luego aprendían y desarrollaban habilidades, cuando iban a la sociedad en general, iban a la comunidad, a veces encontraban que la comunidad generaba una cierta resistencia a esas personas. Es decir, es difícil que estas personas puedan participar en la comunidad si no somos capaces de cambiar el modelo mental que existe en la comunidad en general. Por lo tanto, entendíamos que ese modelo, que estaba muy orientado a abordar los problemas de comportamiento y el desarrollo de habilidades, se encontraba con ese déficit de que hay personas que desarrollan aprendizajes y habilidades, pero hay otras personas que no lo hacen. Y entonces entramos ahí en lo que es el tercer modelo, que es un poco en el que en este momento estamos desplegando, ¿no? Que algunos lo llaman modelo de ciudadanía, otros modelo de calidad de vida, otros lo llamamos modelo de apoyos, ¿no? Y ahí hay un planteamiento que a mí me parece muy interesante. Todos, absolutamente todos, tenemos las mismas necesidades. Unos tendremos necesidades de salud que cubriremos con determinados apoyos, otras personas necesitarán pues, aprender y la vida nos va exigiendo continuamente desarrollar aprendizajes y necesitarán otros apoyos. Entonces, realmente la clave no es tanto las necesidades que son comunes a todos, sino los apoyos que somos capaces de implementar para garantizar que estas personas pueden desenvolverse de la mejor manera posible. Y el fin de todo este proceso está muy ligado a lo que llamamos la calidad de vida. Por lo tanto, en las organizaciones de este sector, del ámbito de la discapacidad, ha habido un proceso evolutivo desde modelos básicamente asistenciales a modelos de apoyos. Y en este modelo de apoyo la clave es la persona. Es decir, entendemos, y eso yo tengo muy presente a Ángel Rivière hace muchos años, cuando él nos decía que la vida de las personas tiene que tener sentido. Una vida sin sentido es una vida fútil, ¿no? Y entonces entendemos que lo que tenemos que proveer o provocar en las personas es que su vida tenga sentido. El sentido de mi vida en este momento puede estar muy orientado a determinados aspectos, a esa jubilación que me cuesta, o a conseguir que mi hija salga de casa, tiene 30 años y está ahí apalancada, ¿no? Pero me imagino, menos mal que no me oye, pero por ejemplo yo entiendo que cada una de las personas que estáis aquí, en la medida que hacéis una reflexión, seréis capaces de encontrar cuál es el sentido de vuestra vida. Hay mucha gente joven que estará pensando pues, en emparejarse, en tener hijos, en comprarse una casa, que cada vez están más caras, y otros tendremos o tendrán otros objetivos en la vida, ¿no? Pero yo esta reflexión que hago así un poco, si quieres, con carácter divertido, la vuelco hacia las personas con grandes necesidades de apoyo. ¿Cuál es el sentido de su vida? Y muchas veces es difícil ser capaz de entender cuál es el sentido de su vida. No será un sentido de vida tan elevado como comprarse un coche, pero posiblemente su vida tiene que tener sentido. Y nosotros, que somos los que les proporcionamos apoyos, tenemos que garantizar que esos apoyos están orientados a dar sentido a su vida. Porque si no, realmente es como, ¿dónde vas? Manzanas traigo, ¿no? Entonces, la clave en ese sentido, en este momento, cuando nos planteamos nosotros en las organizaciones estos modelos, lo que entendemos es que es fundamental que esa gestión, que esa organización está orientado a las personas, a proporcionar sentido a su vida. Sentido, calidad de vida, etcétera, etcétera. Y ahí una de las claves para las organizaciones tiene que ser ese compromiso, un compromiso con las personas.
no un compromiso con servicios, no un compromiso con generar, pues no sé, un marco en la organización de recursos enormes, sino que al final la clave es que las personas, las vidas de las personas tengan sentido. Y no nos tenemos que olvidar que hablamos de personas. Y cuando hablamos de personas, estamos hablando, en este caso, de personas con autismo, que es un poco el ámbito donde está trabajando fundamentalmente, pero estamos hablando de una heterogeneidad de las personas, una variabilidad de las personas enormes, y además dentro de un contexto holístico, es decir, de un contexto que hay pues, aspectos emocionales, aspectos espirituales, aspectos físicos, aspectos de deseos, de proyección, de aprender, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esa clave de las personas, de tener en el centro de lo que es los modelos centrados en personas, digamos, conjunto de personas tan heterogéneos es fundamental. Otro de los elementos claves es que formamos parte de una sociedad con la cual tenemos que aprender a convivir, a compartir, a apoyarnos en ellos y tenemos que ir de la mano, porque muchas de las veces las limitaciones son importantes. No hay más que ver los últimos años de la historia de este país, la cantidad de dificultades que han surgido y que de alguna forma hemos tenido que hacer frente, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, no tenemos que estar al margen de lo que es la sociedad en general, ¿no? Y habría en las organizaciones, normalmente nos suele gustar hablar lo que llamamos la mesa de las tres patas. Que esas tres patas serían algo así como los tres elementos que hacen que una organización tenga una buena orientación. Esas tres patas, por un lado, es la gestión. Es imposible dar una buena atención a las personas si detrás no hay una buena gestión. En segundo lugar, estaría la ética. No es hacer las cosas, sino hacerlas dentro de unos parámetros que entendemos que es una conducta, digamos, en la cual nos reconocemos y respetuosas con las personas. Y la tercera es la que está orientada hacia los resultados, que sería la calidad de vida. Entonces, cuando nos planteamos un modelo de gestión centrado en la persona, entendemos que el eje central son las personas. Cuando hablamos de personas, las familias, los profesionales, ¿no? Dentro de un contexto social, que indudablemente tenemos que tenerlo presente, y por otro lado, dentro de lo que sería ese marco de esos tres elementos que son los que hacen que una entidad esté orientada hacia ese modelo, ¿no? Resultados en las personas, modelos de calidad de vida, la ética y, por otro lado, todo lo que es la gestión. Y ahí hay un tema que ha salido aquí antes que creo que es muy interesante. Somos entidades que vamos transformando la sociedad y eso es fundamental. No nos quedamos solamente en la mirada hacia nosotros, qué hacemos, cómo lo hacemos, sino también nos proyectamos a la sociedad porque hay un compromiso de incidir en la mejora de lo que es la sociedad. No sé si te he respondido por ahí. Muy bien, muy bien. En ese sentido, a ver, cuando hablamos de modelo centrado en la persona y de lo que justamente acabas de explicar, tenemos que hablar de procesos de participación, ¿no? Y en este sentido hay como varias líneas en las que se puede participar, desde los profesionales, en la parte de la gestión y en la parte de las personas que atendemos, ¿no? Desde tu experiencia, ¿cómo se puede articular esos procesos de participación para hacer una transformación y para vivir esa transformación dentro de una organización? Sí, yo creo que ese es un proceso que está muy vinculado a lo que sería el desarrollo de la cultura organizativa, que antes nos comentaban, ¿no? Es verdad que hemos salido de modelos organizativos donde la parte, si quieres, más técnica, o el modelo, digamos, médico, era el que gestionaba lo que era el funcionamiento de las organizaciones. Y hoy en día, con esa mirada, digamos, transformadora a la sociedad y, por otro lado, muy orientada a los clientes, en este caso a las personas, familias, profesionales y la comunidad en general, y nuestro compromiso con la comunidad, entendemos que de alguna forma tiene que estar, todos esos elementos tienen que estar implicados en las organizaciones. Ahí, viendo solamente a la persona, no transformamos. Tenemos que transformar la sociedad a través del ejemplo, del desarrollo y, sobre todo, de la participación de todos los elementos en este proceso de transformación de las organizaciones. Cuando empezamos a trabajar con modelos de calidad, estoy hablando en los años al comienzo de los 90, una de las claves que nosotros teníamos era que era importante que la organización la sintieran todos. Y ese sentirlo todos es sentirlo y vivirlo y colaborar en ese proceso de transformación. Y ahí
elementos clave son el propio conocimiento que van teniendo los profesionales. Salir de un modelo, digamos, clásico de una entidad donde hay un organigrama y hay establecidos unos parámetros de funcionamiento y entrar en modelos, por ejemplo, de procesos donde los profesionales participan en lo que son los diseños o las mejoras de los procesos, modelos en los cuales, más en este campo, en las personas con la discapacidad, en los últimos años ha habido unos cambios enormes a nivel de intervención. Estamos hablando de que hace unos años, pues prácticamente los aspectos relacionados al desarrollo de habilidades adaptativas y los problemas de comportamiento era lo único. Hoy en día estamos hablando de apoyo activo, planificación centrada en la persona, apoyo conductual positivo, planes de oportunidades, planificación centrada en las relaciones, que para mí es un ámbito ahora que me parece fascinante, porque hemos trabajado mucho con las personas, pero lo que tenemos que también hacer es trabajar con los profesionales. Gran parte de los resultados no está solo en los modelos de aprendizaje, sino en las actitudes que tenemos los profesionales con relación a las personas. No estoy hablando solamente en el ámbito de las personas con discapacidad. He estado trabajando 3 años haciendo apoyo a residencias de ancianos, concretamente a 3 de Navarra y uno de de Castilla-La Mancha, y uno de los aspectos para mí que más me han enseñado ha sido el papel que tienen los profesionales a la hora de que los usuarios, las personas que viven en las residencias, dispongan de vidas satisfactorias, vidas que merecen la pena vivir. Y en ese sentido no es solamente qué es lo que pasa, sino cómo es la relación con las personas. Por eso yo creo que el profesional aporta un gran valor en todos estos procesos de transformación. Y yo entiendo que, por ejemplo, en el ámbito de la orden, ese valor de los profesionales es un valor añadido y una garantía de hacer las cosas no bien, mejor. Por lo tanto, ahora cuando nos planteamos un poco cómo puede transformar las organizaciones, los modelos centrados en personas, es innegable que tenemos que contar con la participación de las personas. Y otro de los temas que me parece interesantísimo en ese sentido es salir de los modelos basados en la titulación y empezar a hablar sobre los modelos de competencias, que creo que es fundamental. Las competencias están muy vinculadas a la acción. Sí. Muchas gracias. Bueno, hemos hecho ahora un recorrido, ¿no?, por los 4 pilares que les comentaba al inicio. Abrimos turno de preguntas. Si alguien quiere hacer alguna aportación o añadir reflexión a este diálogo, pues si quieren, pues queda abierto el... Yo tengo la sensación que les doy la espalda a este grupo de aquí. Entonces, el estar en el hemiciclo... Me voy a ir cambiando de sitio con vosotros, porque tengo una espalda feísima. Tranquilo. Bueno, en lo que se van animando, sí que me gustaría un poco pues plantear, conociendo un poco la orden, ¿no?, y un poco todo lo que se ha visto en estos días, qué cosas podemos aportar de cara a plantearnos el carisma como un motor y, bueno, como lo que hemos hablado, ¿no?, ese motor para ir acogiendo esa nueva realidad que nos viene. Isabel comentaba antes, la gente que está entrando en nuestras organizaciones no va a estar como a lo mejor he estado yo o ha estado cualquiera de los que llevamos mucho tiempo con un hermano al lado que ha sido una referencia, con personas que tienen muy interiorizados esos valores, esa manera de hacer. O sea, ¿cómo nos enfrentamos desde el liderazgo a acercarnos a esas nuevas exigencias de las personas que vienen a trabajar con nosotros, de esas personas que van a ser los que lleven el legado, que lo lleven más allá, ¿no? ¿Qué creen que podría ser interesante que nos planteemos como reflexión de futuro? Bueno, yo soy de la opinión de que una organización, cada uno a su nivel, tiene que tener un compromiso con ella, ¿no? Ahí estaría, por un lado, el generar una cultura que sea una cultura abierta a la participación de todas las personas que forman parte, ¿no? Y que cada una de esas personas es un transmisor de lo que es la cultura, lo que son los valores y ese compromiso, ¿no? Pero simplemente
ese participar de la cultura es importante, pero yo creo que también es importante que los profesionales tengan su hueco en las organizaciones. Y ese hueco en las organizaciones pasa por aspectos como, por ejemplo, la oportunidad de trabajar en la mejora continua, equipos de mejora, trabajar en buenas prácticas, hacer marcos de compartir todo ese tipo de elementos que son importantes y que lo que hacen es vehiculan o unen a las personas y les hacen partícipe de esa cultura organizativa, ¿no? Para mí, el trabajo en equipo es fundamental. Y el trabajo de equipo está muy ligado a lo que es la praxis, pero también a la formación. Por lo tanto, entiendo que la formación y otro concepto que a veces se confunde, capacitación, creo que son dos elementos claves. Una cosa es la formación y la capacitación sería cómo poner en marcha, cómo desplegar esos elementos que has adquirido a través de la formación. Y entonces ese trabajo, digamos, de capacitación, cuando lo vas implementando con el resto de los profesionales a través del trabajo en equipo, lo que genera son muchas sinergias que van implicando y vinculando a todas las personas, ¿no? Y eso yo creo que es fundamental. Luego también, para mí es importante esas estructuras de seguimiento, ¿no? La idea de que los profesionales no están solos. Cuando trabajas en estos marcos y a veces incluso trabajas en espacios físicos diferenciados, cuando ese trabajo es complejo y trabajamos con personas con grandes necesidades de apoyo, pero no se nos tiene que olvidar que estamos trabajando con la mejor materia prima que existe, que es el ser humano. Por lo tanto, la idea es que no es un trabajo baladí, sino que es un trabajo que requiere detrás que las personas estén bien empoderadas, se sientan seguros y demás. Y ahí, en la medida que van saliendo nuevas líneas de trabajo, están surgiendo también la necesidad de estructuras que afiancen ese despliegue, ¿no? Cuando hablamos de sistemas alternativos de comunicación, pues bueno, pues tenemos logopedas y tenemos... Pero muchas de las veces esos sistemas, desplegarles en la organización, no es solamente una cuestión de logopedas. Y ahí están apareciendo como nuevos roles, nuevos papeles. Estamos hablando de liderazgo en la práctica, personas que son los que se encargan de desplegar esas metodologías en las organizaciones. Estamos hablando de que si un elemento clave en lo que es la prestación de apoyos a personas con discapacidad es el uso de la comunidad, va a ser necesario implementar estrategias que nos permitan garantizar que ese uso de la comunidad tiene un buen impacto para las personas. Por lo tanto, yo creo que tenemos unos retos en ese sentido que de alguna forma nos suponen cambios continuos en las organizaciones. Y a veces en las organizaciones pues, nos encontramos con dificultades para cómo gestionar todo eso, ¿no? Y ahí hay un elemento que para mí es importante y es, sobre todo cuando las organizaciones son muy grandes. En este momento nosotros están en Gautena hay alrededor de 306 personas trabajando y en diferentes ámbitos, porque son viviendas, son unidades integradas en la comunidad, son aulas estables, etcétera, etcétera. Para mí el concepto de las buenas prácticas es fundamental. Esa idea de que cada cierto tiempo haya una reunión donde las personas presentan su trabajo, lo comparten con los demás. Esos son elementos que vinculan de una forma muy potente, porque hay un proceso de aprendizaje que surge de los pares, de las personas que están ahí al lado. Y desde la organización se tiene que ver como una oportunidad. Muchas gracias. Hay una pregunta. Calisto. Bueno, yo no sé si es pregunta o es una expresión, una reflexión en voz alta, porque me da la impresión que las tareas que nos habéis puesto de marcando retos y marcando ahí esquemas y demás es demasiado para el cuerpo, ¿eh? Y ahora nos tocará a nosotros ir poco a poco, ir haciendo la digestión. Yo siempre, enlazando con la línea que hablaba el hermano Jesús, yo siempre he considerado la institución de San Juan de Dios que es una institución que se ha adaptado a los cambios de una manera impresionante a lo largo de la historia. Y siempre buscando esa respuesta a las necesidades que iba detectando sobre esto, ¿no? Sin estancarse, que se cambiaba, se adaptaba sobre esto, ¿no? Y también ha mencionado él mismo una palabra que ha sido relato. Hoy estamos en que todo el mundo va formulando relatos. Sin embargo, el otro día acabé un librito que os recomiendo, si no lo habéis leído, de Lola López Mondéjar, que se llama Sin relato.
Estamos en una cultura que no somos capaces de elaborar los relatos, porque el relato quiere decir cómo yo me defino y me vivo por dentro para poder expresarlo. Y si el reto que nos marcaba el hermano Jesús es que fuéramos elaborando el relato de la institución para ver el carisma, para ver esto, cómo lo formulamos, cómo nos elaboramos esta vivencia para transmitirla al exterior y que los demás nos puedan expresar. Creo que es una tarea bastante dura y fuerte porque estamos en una cultura, insisto con esta autora, que no sabemos elaborar relatos y nuestro reto, y aquí entraría ya comunicación y todos los diferentes departamentos para ir trabajando sobre esto, ¿no? No sé si los que estéis ahí en la mesa se os ocurre alguna receta. No, a ver, esto no es una cuestión que lo pueda hacer uno, ¿no? Me gustaría decir, a ver, nosotros tenemos un mensaje muy potente. Tenemos entre nuestras manos, como en vasijas de barro, que dice San Pablo, algo muy potente, pero muy delicado, que es la hospitalidad. La orden, tú que la conoces mejor que yo incluso, históricamente ha tenido muy claras las etapas, la gente nos conocía. Te voy a poner más. Hace un par de años celebramos esto que está aquí, Benavides, que igual me tira por tierra lo que voy a decir. Hace un par de años me parece que celebramos, o 3, la famosa, los 450 años de la bula famosa, ¿no? No sé si os acordáis. Lo que menos, a ver, no es el tema de la bula, no es la bula como un documento. La importancia que tuvo ese momento para la orden, si estás de acuerdo, Paco, fue crucial. La orden pudo haber desaparecido en aquel momento, porque se trataba de decir, vamos para adelante o no vamos para atrás y alguien se nos va a comer. ¿Por qué fuimos para adelante? Porque la gente supo reconocer y enseguida entendió cuál era el relato de la orden, el mensaje de la orden. Que los que seguían a Juan de Dios seguían haciendo lo que hacía Juan de Dios y además aplicado a las necesidades de aquel momento. Eso fue que la sociedad, y hasta el Papa, por eso escribió la bula, dieran a la orden ese espaldarazo para continuar adelante. A lo largo del tiempo, en otros muchos momentos, eso ha estado muy claro y lo sigue estando. Es un mensaje muy potente el que tenemos hoy, no me voy a enrollar aquí con esto, pero la hospitalidad, que yo lo digo, ya me habéis oído varios, además es un valor universal en este mundo en el que nosotros vivimos. En este mundo en el que nosotros vivimos, en el que lo que hay es poner separaciones, donde lo que hay es tratar al otro como enemigo y no como amigo, o como hermano, mejor, donde la globalización tiene muchas cosas positivas, pero terminamos también por globalizar la pobreza, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista ético, y desde el punto de vista humano, no os quepa ninguna duda que la alternativa es la hospitalidad. Si fuésemos capaces en nuestro mundo de hoy, no dar el mensaje que da Trump, y perdonadme que algo así, sino el mensaje de la hospitalidad, es decir, de acoger, de escuchar, de dar esperanza, es un mensaje potentísimo, no me digan ustedes. El asunto está en dos cosas, y termino, María, me he dejado antes, No hay problema, que no has dicho. que me he dejado antes, en dos cosas. Primero, hoy día la hospitalidad, hay quien está pretendiendo hacerse con ese relato. Ustedes no hace falta más que vayáis al YouTube y encontraréis cientos de YouTubes que hablan de la importancia de la hospitalidad aplicada al mundo de la restauración, al mundo de los hoteles. O sea, hay cosas increíbles. El espíritu de la hospitalidad. El espíritu de la hospitalidad. Es decir, hay ¿cómo se llama esto? Ferias de estas
para temas de la hospitalidad. Hay másters, por supuesto, hay universidades que se dedican al máster de la hospitalidad. Hay ciudades que van buscando el ser acreditadas como ciudades hospitalarias. Fijaos si hay algunas que tienen mucho que hacer. Es decir, la hospitalidad es un tema de moda. Pero, ¿desde qué perspectiva? Nosotros tenemos, a mí me gusta decir así, cuidado, no podemos dejar que se nos coman el relato. Es decir, no podemos, o sea, tenemos que trabajar y luchar para que el relato de la hospitalidad sea el relato que da el estilo de Juan de Dios, el estilo del buen samaritano, y no otros que se aprovechen con este término para llevarnos por otros derroteros, ¿no?, de lo que es la hospitalidad. Por tanto, hermano Calixto, y después de este circunloquio, yo lo que creo es que la orden, y en España concretamente y en cada lugar, porque el relato tiene que ser, el relato se hace para que lo escuchen los del lugar, tenemos que ponernos a reflexionar y a decir, nuestro relato es este, pero para que debe inculturizarse, debe de saberse expresar, no solo con palabras. Con hechos. Con hechos, sobre todo. Palabras también, porque hay que dar mensajes, pero sobre todo con hechos. Y esto es una labor de todos, ¿no? Por tanto, diría eso, ¿no? El relato, no nos dejemos pisar el relato. O sea, no quiero decir yo que los otros no tienen que hablar de hospitalidad, pero quiero decir yo, cuidado, porque si no al final se hablará más de la hospitalidad que busca un negocio que no de la hospitalidad de Juan de Dios, que busca una alternativa a la situación de la sociedad de hoy, que es lo que intentó hacer Juan de Dios. Y ahí es un desafío para la provincia también trabajar en este aspecto y buscar, y además que sea un relato acorde, es decir, en el tiempo, pero acorde, que digamos lo mismo, no con palabras también, perdón, sobre todo con hechos. Que los hechos se parezcan unos o sean coherentes unos con otros. Mi opinión, no sé. ¿Podéis hablar? No, totalmente de acuerdo. Totalmente. Diferencial estaríamos hablando, ¿no? Hay un modelo que habla de que las tres dimensiones básicas en cualquier organización son la eficacia, es decir, una organización necesita ser eficaz para existir. Otro es una dimensión que ha salido también antes, que es la unidad, que está muy basada en la confianza. Pero hay una tercera pata en ese modelo que habla de la atractividad. Una organización tiene que ser atractiva interna y externamente para la gente que está dentro de la organización y que desarrolla su labor, su trabajo, y para la gente que está fuera. ¿Tiene eso que ver con el relato? Pues seguramente sí, aunque tal vez el concepto que tenemos ahora mismo del relato puede que esté un poco manipulado, o sea, un poco... pero la atractividad está muy vinculada al sentido que decíamos antes de las personas, el yo por qué voy a hacer esto aquí y al para qué, el propósito que decíamos antes de las organizaciones. Bueno, ¿hay más preguntas? Bueno, a mí me gustaría, ya que estamos con retos, desafíos y demás, que cada uno de ustedes haga una frase que sirva de inspiración para todos los que estamos aquí, para esa responsabilidad que todas las personas que estamos en esta sala tenemos en los sitios que lideramos, en los sitios en los que tenemos a muchas personas que al final dependen de una toma de decisiones, que dependen de una manera de hacer, ¿no? Pues me gustaría que nos dejasen una frase que sea inspiradora. María, a mí me gustaría también ya aprovechar el foro, Sí. Más que una frase, sí me gustaría decir que bueno, llevamos un tiempo y como provincia de España, pero como me ha tocado hablar de gestión carismática, también tenemos diferentes retos. Me gustaría nombrarlos porque tenemos que subirnos todos al carro y empezar a caminar como el relato. Yo creo que el relato también tiene modas, yo creo más en el propósito de las organizaciones,
Este propósito hace que se generen organizaciones confiables, que es lo que decía él en temas de credibilidad. Pero yo creo que tenemos bastantes retos y que además aprovecho para decir que tenemos que caminar en ellos. Y además se ha hecho, sabéis que estamos haciendo un trabajo de gestión carismática y creo que tenemos un reto, hemos hablado en esta mesa también del tema del liderazgo. Yo creo que tenemos que definir por una vez qué es liderazgo en San Juan de Dios. Lo digo porque muchísimos modelos hay, pero tenemos liderazgo transformador, liderazgo humanista, liderazgo compasivo, liderazgo misericordioso, liderazgo de todo tipo. Yo creo que tenemos que poner las ruedas para definir, lo digo porque es importante, y si somos capaces de definirlo, como decía, las cosas se demuestran andando. Una vez lo tengamos definido, nos ha de servir justamente para ver qué implica o cómo camina este liderazgo de San Juan de Dios en el futuro. Y cómo podemos, porque si no se evalúan las cosas, no se sabe cómo van. Pero también de entrada hay un tema muy importante que no ha salido, pero creo que es crucial el hecho de saber cómo tomamos las decisiones a nivel de lo que es la propia gestión ligada a los valores, ligada al San Juan de Dios, ligada a la hospitalidad. Lo digo porque sí que es importante, tenemos reflexiones, temas de ética asistencial, pero en la ética de la organización tenemos que dar pasos adelante y saber y definir cuál es la metodología que vamos a utilizar para tomar las decisiones, y en eso yo creo que tenemos bastante recorrido. Luego también, no solamente eso, sino tenemos que, decía antes, que nos tenemos que abrir, una organización que está abierta y que cada vez más tiene no solamente nuestras sinergias a nivel de centros de la orden, sino de fuera. Nosotros tenemos que saber lo que piensan o cómo inculcamos esta gestión basada en valores en nuestros grupos de interés. Lo digo porque es una cosa que a veces nos miramos el ombligo, qué buenos somos, y perdonar, tenemos líneas de mejora y yo creo que esto es una línea. Tenemos que transmitir de una forma, pero evidenciada, cómo estos grupos de interés, quién se relaciona con la orden, cómo somos capaces de decir, estoy en una organización trabajando ligada a una organización que es confiable, que se palpan los valores, o sea, que tenemos recorrido. Y ya por último, lo digo porque somos todos, él ha nombrado la calidad de vida. Yo creo que a veces tenemos la medida de que pensamos, no es pensamos, tenemos que aprender a medir qué impacto, y lo he dicho antes, generan todo el trabajo que hacemos. Y cuando digo qué impacto tenemos, qué impacto tiene la escuela de hospitalidad, la formación, qué impacto tiene todo lo que hacemos mucho, pero nos quedamos a medio camino. Con lo cual, María, yo creo que tenemos 4 líneas de trabajo, que estamos aquí todos los comités de dirección y que creo que juntos somos capaces de crearlas, de hacernos esta forma diferencial y que desde luego cuento con la confianza de todos, con el compromiso de todos y que tenemos, yo doy trabajo, María, me parecía que acabar sin decir únicamente lo que tenemos que hacer y que no sean palabras, sino que realmente, como decía Jesús, que importante, porque somos muy buenos a la hora de trasladamos los valores, somos buenísimos, pero hay que demostrarlo con hechos, hay que hacer tangible lo que es intangible y que lo tenemos, porque es verdad que el carisma, gracias a Dios, en los hermanos y en muchos colaboradores está, pero tenemos recorrido, María. Sí. Y si me permites, yo únicamente, ya que he pedido trabajo, yo acabaría con la frase de, estamos hablando de hospitalidad participativa, yo diría que la participación todos juntos, sigamos implementando lo que es el modelo de gestión de la orden, la gestión basada en la hospitalidad. Gracias. Bueno, más frases, más reflexión. A ver, por ahí. Le doy trabajo. Hola, soy Josep Mariano del Parc Sanitari aquí en Sant Boi. No sé si pregunta toca o no toca, O sea, pero no, yo siempre me pregunto si el carisma
se nace o se hace, ¿no? Un poco cuando hablamos de la escuela de hospitalidad, pues estamos dando la sensación de que el carisma se hace, ¿no? Pero claro, nos encontramos también que el carisma, pues igual también tienes que nacer con un poco con él, ¿no? Y cuando digo carisma quiero decir los valores de San Juan de Dios, ¿no? Entonces, esta mañana hemos visto una señora que ha hablado de la icastola, ¿no? Como un sistema que transformó un poco la educación que tenían para los niños, y ellos tenían una ventaja, que es que trabajaban con unos niños que son, diríamos, vírgenes, ¿no? En principio pues son pequeños y se tienen que formar, pero también tienes otras familias que es un contexto que no controlas, ¿no? Entonces, Jesús ha hablado un poco de la confianza, ¿no? O sea, si nosotros trabajamos con personas en esta institución, tenemos que confiar en ellas, porque si no, no tiene sentido, las hemos de cuidar, ¿no? Como decía también Isabel. Pero entonces me pregunto, y es una reflexión, dice, bueno, pero ¿dónde está el proceso de selección y dónde está el proceso de formación en nuestros profesionales, ¿no? Yo entiendo que ahora que hay una ausencia de profesionales, o una relativa ausencia de profesionales, es una oportunidad para que vengan aquí los que realmente quieren estar con nosotros, porque hay trabajo por donde quieras, pero por otra parte también es una dificultad en nosotros de intentar conseguir trabajadores ya y punto, ¿no? Sin que tengan un poco estos valores que nosotros queremos, ¿no? Entonces, nada, era una reflexión, no sé si podríais comentar sobre esto. Jesús. Bueno, a ver, la primera expresión, ¿no?, que decía Josep María, se nace, se hace, todas estas cosas que se dicen. Yo digo, esto lo digo yo, a título personal, yo creo que el carisma se nace y se hace, en el sentido de que, a ver, muchas veces uno no lo descubre, no se da cuenta, no se hace consciente, porque el carisma a veces está, pero no siempre se responde al carisma, ¿no? Por tanto, yo porque insisto esto, además lo he dicho expresamente, carisma personal e institucionalmente, ¿no? Lo he dicho expresamente, basado en lo que dicen las declaraciones del capítulo general, pero también porque yo cuando voy por los centros, cuando iba y cuando voy y estoy, bueno, miro un poco y veo una cantidad de personas, de profesionales, de voluntarios, que tratan a los enfermos con tal cariño, con tanta profesionalidad, que ellos a lo mejor no son conscientes, pero eso son cualidades que yo interpreto así, cualidades que la vida les da, que la naturaleza les da, yo digo que Dios les da, para que puedan realizar una misión, que es esa que están realizando. Y por eso yo digo, evidentemente, el carisma luego hay que trabajarlo, hay que desarrollarlo, hay que responder a eso, porque hay personas que pueden tener cualidades y dicen, yo no quiero saber nada de esto. Pero yo, ¿cómo puedo decir que no cuando ves, ponía ejemplos, ¿no? Pues podría poner en cada una de vuestras casas, a veces. Y por lo tanto, para mí eso es claro. Otra cuestión es, y ahí tienes toda la... Bueno, lo otro también tienes la razón, no es que te la pienso. Quiero decir que estoy de acuerdo contigo en que es una gran responsabilidad por parte de la institución acoger a las personas que llegan a nosotros para ayudarles a desarrollar eso, a formarlas, a hacerles conscientes y a formarlas en los valores que probablemente les ayudarán a estas personas, a estos profesionales, a poder realizar su trabajo, su misión adecuadamente. Y ahí, que sería la transmisión, volvemos a la transmisión y a la formación en diversos... Ahí creo que ahí yo personalmente considero que se hace un gran esfuerzo, y se hace, pero bueno, siempre hay que darle una vuelta a los temas, ¿no? Por ejemplo, evidentemente ahí hay una parte muy importante de la formación profesional, porque, a ver, no nos olvidemos, hay que tratar bien a las personas y hay que tratarlas bien profesionalmente, cualitativamente, con excelencia y humanamente y éticamente y de todo.
El carisma hace referencia a todo, pero no nos olvidemos que lo profesional también es importante. Pues si viene uno que le duele la espalda y tú le das muchos cariñitos, pero no le curas el dolor, te dices, oiga, ¿el carisma qué? El carisma es el quitar el dolor también, ¿eh? Todo. Por tanto, formación profesional, formación institucional, ¿no? Y aquí es donde tenemos que darle una vueltilla más al asunto, ¿no? La formación es importante, los conceptos son importantes, pero con los conceptos no se soluciona todo. Es muy importante el ejemplo, la coherencia, el testimonio y una cosa que digo yo aquí, que serían las experiencias. Sería interesante darle una vuelta, pensar un poco cómo ayudar a que, no todos, porque eso sería imposible, pero muchos de nuestros colaboradores tuvieran poder ayudarles a tener experiencias concretas de lo que es la hospitalidad y el carisma. Yo creo que aquí, en las fases de formación, es decir, crear itinerarios de formación para los profesionales en el camino de la hospitalidad. Creo que tenemos un desafío ahí que podríamos darle alguna vueltecilla más en el futuro. Así lo veo yo. Yo, si puedo contar una pequeña experiencia muy vinculada a esa idea del profesional. Cuando nosotros empezamos con los centros de día, estoy hablando hace ya 30 y tantos años, en los procesos de selección de las personas cogíamos gente que fueran, que supieran mucho de algo. Y entonces, sobre todo, ese algo podía ser jardinería, podía ser carpintería. Y el modelo que teníamos era, bueno, si esta persona es un buen jardinero, a estas personas con necesidades de apoyo les va a poder enseñar pues, jardinería y trabajar juntos, etcétera, etcétera. La experiencia nos dijo que podían ser el mejor jardinero del mundo, pero luego igual no tenía una sensibilidad, un conocimiento de lo que significa pues, tener una persona con TEA o con otro tipo de discapacidad. Pasaron 10 años, más o menos todos esos digamos, tiempos del paradigma, y dijimos, no, hay que buscar gente que esté muy bien formado técnicamente en el ámbito de lo que es el autismo, de lo que es pues, sistemas alternativos de comunicación, método TEACH, etcétera, etcétera. Y esa era una de las claves en ese proceso de selección, esa cualificación técnica. Y el tiempo nos demostró que una persona puede tener una buena cualificación técnica, pero luego igual pues, no tener unos buenos acercamientos, una buena relación. Y hoy, después de 30 años, lo que cogemos son buenas personas. Ya nos encargaremos luego en la organización de enseñarles metodología, porque el ser buena persona, eso no te lo enseña la universidad. Eso te lo enseña la vida, la casa, la familia y todo ese tipo de cosas. Por lo tanto, cuando ahora nos planteamos que vemos personas que tienen ese potencial, entendemos, no te preocupes, que a partir de ahora ya nos encargaremos nosotros de formarte técnicamente, pero esa formación de buena persona, eso vienes con ella desde pequeñito. Yo recordaré también una anécdota que la cuento porque fue una experiencia, yo creo, para todo el grupo. En aquel momento yo estaba de directora de enfermería y estoy con la línea de que hoy ha hablado la Escuela de Hospitalidad y estamos hablando de apostar por una formación teórica, pero una formación de experiencia. Y estoy en la línea de lo que dice Jesús, de hacer itinerarios, diferentes itinerarios. Mirar, la experiencia fue de un mando que se incorpora en la institución y que realmente se hace el Camino de San Juan de Dios. Y recuerdo que cuando acabamos el Camino de San Juan de Dios, porque ella había recibido muchísima formación del carisma, de valores, de humanización, recuerdo que me llamó, me coge y me dice, estoy contentísima porque ahora sé dónde estoy. Siento que estoy en la organización donde me siento súper comprometida y esto se debe a la experiencia que he vivido. Lo digo porque sí que es verdad, y hoy se ha hablado en la Escuela de Hospitalidad y además hay una unidad territorial que lo está haciendo, creo que no podemos descartar que la formación o la capacitación, como él dice, tiene que tener un marco teórico, pero que también el tener una experiencia hace que acreciente este carisma y que realmente pues, sea un elemento transmisor, que es lo que necesitamos. Si me permites, por hacer una puntualización, no una puntualización, una expresión, en el ámbito de una escuela de negocio, y una escuela de negocio donde hablamos de desarrollo de personas, esta pregunta sobre si determinadas características es innata o es algo que se aprende, surge con mucha frecuencia. Y yo al menos he llegado a un
punto en el que digo, pues no lo sé. Es posible que, como decía Jesús, haya una parte innata y otra parte que se hace. Pero como lo innato no lo voy a ser capaz de cambiar ya, porque la persona ha nacido, yo ya soy como soy, tengo mi dotación genética, me voy a centrar en lo que se hace. Entonces, lo que tengo claro es que hay un margen de hacer y de mejorar muchas cosas en muchas personas. Muy bien. Hay una pregunta, el hermano Kim. Gracias. No, bueno, más que una pregunta, una pequeña aportación también a raíz de esto que decía ahora el doctor Aro, ¿no? Gracias por todas las aportaciones, además a la mesa, pienso muy validosas, ¿no? Pero cuando reflexionamos, por ejemplo, en ética de las organizaciones, sobre el liderazgo, hay un principio que dice precisamente esto, ¿no? Que no todas las personas se adaptan o tienen las competencias para estar en todas las organizaciones. Y esto no tiene una carga moral, es decir, uno no es ni mejor ni peor directivo, ni mejor o peor persona, sino sencillamente hay organizaciones que por sus valores, por su cultura, hay personas que sí que se adaptan y las encarnan y otras que no. Entonces yo creo que también esto es una obligación que tenemos en todas las organizaciones de buscar y definir qué modelos de liderazgo consensuamos que son los que son más coherentes con lo que nosotros pretendemos y tener la valentía de tomar decisiones, ¿no? Porque es verdad que hay que darse un margen, pero hay situaciones que uno ya lo ve. Y entonces pretender que un Peral, por mucho coaching y muchas oportunidades, te acabe dando melocotones, pues primero será difícil y segundo quizá haces todo un derroche de recursos, de tiempo y económicos que quitas de otros sitios para algo que es casi imposible. Y entonces, claro, yo creo que en esto a veces pues también hay que ser pues realistas y no pasa nada, y es también una responsabilidad nuestra, ¿no? Los clásicos ya lo decían, lo que Salamanca, no, lo que Natura no da, Salamanca no presta. Eso es. Entonces, claro, Muy buena reflexión. hay que saber, ¿no? Valorar. Me ha gustado mucho toda esta aportación de las competencias. Un currículum, sí, dice, un título, dice, pero luego hay que ver los aspectos computacionales de las personas y ver si realmente se adaptan y están en línea con la... sin hacer ningún tipo de valoración, que esta es otra cosa, ¿no? Eso no significa que sea ni mejor ni peor, sino que sencillamente un sitio se adapta y otro no. Muchas gracias. Había otra pregunta por aquí. Marta. Bueno, va un poco al hilo de lo que estaba comentando antes Isabel, ¿no? Yo también vengo de la anterior Dialoga de Escuela de Hospitalidad, en donde efectivamente se ha hablado de hospitalidad, formación y carisma. Y entonces había uno de los compañeros, ¿no?, que contaba que no venía del ámbito de la discapacidad, pero decía, lo que aprendí yo, lo que vivencié en esta relación que tuve con las personas, en este caso con personas con discapacidad, porque ahora hemos hablado mucho de personas con discapacidad. Y no sé si esto es abrir un melón o... decimos, y creo que Agustín lo ha dicho muy bien, ¿no? Por, para y con. Y las personas con discapacidad tienen ese carisma que en muchas ocasiones se ha ido transmitiendo a través de nuestro vínculo con ellos como profesionales, ¿no? Entonces, simplemente era un poco por decir, ojo, que nos centramos mucho en las competencias personales, de los profesionales, de la formación a través de profesionales con profesionales. Y ojo, que tenemos a personas que llevan muchos años con nosotros, conocen incluso más que nosotros de la institución y tienen ese carisma, ¿no? Simplemente por apostillar eso. Muchas gracias. Gracias, Marta. Yo te puedo decir totalmente de acuerdo, Marta. Y ahora pienso una unidad de San Boi que empezamos un modelo de atención centrada en la persona. Y te puedo decir que lo que me ha enseñado, y no es que lo diga yo, sino que lo dicen los profesionales, es el carisma que aportan todas estas personas. Lo digo porque cuando una
Yo cuando llegué no conocía el ámbito de la discapacidad y cuando la anterior directora de enfermería me enseñaba toda la unidad, lo que vi no fue las unidades, no fue la organización, sino lo que me enseñó, cómo, sobre todo ha dicho Jesús, cómo se cuidaba y el cariño que me ofrecían y este carisma que daban los pacientes hacia una persona que no conocían y que entraba en una unidad. Con lo cual, yo te puedo decir que el carisma no es únicamente de los profesionales, sino que los pacientes aportan ese carisma que llena todo lo que es los valores y transmite los valores de la orden. Totalmente de acuerdo contigo y además lo dicen los propios profesionales que están en ámbitos muy complicados, con muchísima carga mental y que nos enseñan cada día lo que significa transmitir ese valor y ese carisma de la hospitalidad. Totalmente de acuerdo, Marta. Yo simplemente, y lo bueno, a ver, las cosas hay que ponerlas también en su sitio, ¿no? Y yo lo que sí que creo es que la hospitalidad es un movimiento al que pueden llegar todas las personas que se sientan llamados a él, ¿no? Y en este sentido, ya que aprovechamos los últimos minutos, a mí me gusta hablar, cuando hablamos de las vocaciones, ¿habéis oído alguna vez entre los hermanos la pastoral vocacional? Bueno, pues seguimos haciéndolo, la pastoral vocacional. Ojalá hubiera más hermanos, no tendríamos que cerrar más comunidades, algunos estarían contentos con eso, ¿no? Pero a mí me gusta hablar también de la pastoral vocacional de los laicos, de los colaboradores. La hospitalidad es un don que el Señor la da a quien quiere y se puede vivir de muchas formas y maneras. Ojalá hagamos causa para que cada día más profesionales tengan y se sientan llamados a vivir la hospitalidad. Y esto lo digo incluso como manera de entender la vida, como eje central de su vida, como aquello que da sentido a su vida. Eso es también pastoral vocacional. Unos lo vivimos como hermanos y esperamos que otros lo viváis pues, como laicos, ¿no? Y desde ese punto de vista, bueno, desde los enfermos o desde los... Bueno, pues también hay personas que pueden tener este don y tal, ¿no? Pero de momento dejemos las cosas en su sitio. El carisma está donde está, pero sin duda, repito, todos, ojalá que todos nos sintamos llamados a poner el eje de nuestra vida. Y eso quiere decir que la hospitalidad a uno le ayuda a vivir su vida profesional. Y eso quiere decir que para un directivo puede ser un directivo compasivo. Compasivo en el sentido de empático y de comprometido con los demás. Eso significa compasivo, no lastimero. Compasivo eso. Pero que le ayuda a la hospitalidad a los profesionales digamos, asistenciales a asistir desde ahí. Y eso da sentido. Pero no solo... Ya que tengo este minuto de gloria, lo digo también. Sí. No solo, también puede ser, ¿por qué no?, a que la hospitalidad sea el eje en vuestra vida de vuestras relaciones. Cuando relacionáis en vuestra casa, con vuestra pareja, con vuestra familia, ¿por qué no somos hospitalarios también? O con otras personas, o con los amigos, o nuestras ideas de cómo entendemos la vida, ¿por qué no lo podemos hacer desde la hospitalidad como eje central? ¿Qué opinión tenemos de los emigrantes? ¿Desde la hospitalidad? ¿O qué pasa? ¿Que somos hospitalarios cuando vamos a trabajar y cuando salimos ya cambiamos de la noche a la mañana? Pues os invito a ser hospitalarios también, a la vocación de la hospitalidad, a vosotros también y a todos. Ojalá. Y tenemos que hacer pastoral vocacional para tener gente vocacionada con la hospitalidad. Hermanos y colaboradores. Todos ellos, ¿eh? Por tanto, eso es lo que me gustaría decir.
Bueno, ya vamos concluyendo este diálogo. Todavía nos queda jornada. Me gustaría hacer un pequeño ejercicio para cerrarlo. Así que pónganse todos de pie. Venga, va, nos ponemos de pie. A mí al final me gustaría Oye, decir la qué frase. pesado es estar en el Vale. taburete, ¿eh? Se te queda el Bueno, cuerpo pues, hecho polvo. Sí. Bueno, Venga, María. cuando hemos estado hablando de que el carisma es algo que se transmite, se propaga, se tiene que ir contagiando, me gustaría que todos nos fuésemos hoy de aquí con un gesto que pueda simbolizar lo que es el carisma y la transmisión del carisma. Una de las cosas que caracterizaba a San Juan de Dios era su corazón abierto y su servicio a los demás, ¿no? Su darse a los demás. Entonces, algo muy sencillo, no vamos a hacer aquí una clase de zumba, no vamos a hacer no vamos a hacer ninguna pirueta, es sencillo, vamos a utilizar las manos. La mano derecha la vamos a poner en el corazón, simbolizando esa parte de empatía con las personas que tenemos delante, de esa compasión, de ese amor a los demás. Y la mano izquierda la extendemos boca arriba como símbolo de la hospitalidad. Esto tiene que ser un gesto que llevemos a donde vayamos, un gesto que nos haga partícipes del carisma de San Juan de Dios en cada una de las obras que lideramos. Bueno, me decía el hermano Jesús que quería cerrar con su frase y falta también la de Agustín y la de Joaquín, y me gustaría que ese fuese el cierre de este diálogo. Bueno, pues en una frase... Yo en una frase diría lo siguiente. Venga. Que la hospitalidad al estilo de San Juan de Dios es y está de rabiosa actualidad. Bueno. Y tiene un futuro, como se dice ahora, brutal. Qué bueno es. Bueno, pues muchas gracias a todos y espero que esto dé a mucho más debate en el futuro. Gracias. Bueno, muy bien, María.